Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, Hola, buenas hola, buenas noches. noches, Ira. Buenas noches. Hoy vamos a hacer una indagación interesante. Vamos a hablar sobre un lugar que es mítico y que es muy conocido, sobre todo acá en Centro y Sudamérica, porque es un pueblo donde se practica un tipo de brujería, o sea, em, los voy a ubicar. Hay una región que se llama los Tuxtlas en Veracruz. En esa región hay muchas leyendas prehispánicas, se hacen muchos rituales afroindígenas y se practica aparentemente magia muy popular, pero está rodeado de selva, de lagos, de volcanes, y entonces ahí se ha visto como que hay ciertos portales energéticos aparentemente. Entonces es un lugar donde se reúnen algunos chamales, gente que practica el esoterismo, y entonces se conoce como el lago de Catemaco es la isla de los monos, que son lugares de este lugar donde es un pueblo donde se practica la brujería, la magia o como cada uno lo quiera interpretar, pero sobre todo brujería. Entonces, quiero que vayamos ahí. Quiero que observemos cómo es que se ve este pueblo de Catemaco cuando vamos a ingresar a él. Y les voy a pedir que vamos a ir bien cerraditos para poder entrar a Catemaco. Entonces voy a contar de 5 a 1 y vamos a ir entrando a este lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. Haz de cuenta, Ira, que yo llego como si la entrada fuera a través del agua. Es como Ajá. si energéticamente atravieso un cuerpo de agua y entro a un espacio energético que se presenta en dos vías. A ver. La parte física se mueve común. La gente está haciendo su quehacer del día, están acercándose ya hacia el atardecer, hacia la noche. Hay pláticas, hay sonido, hay música, se mueve, pero al mismo tiempo la percepción energética hace un pueblo que está en blanco y negro. Es diferente, es como si no hubiera ciertos espacios que están en la fisicalidad, como si se retiraran y se poblara más como de jungla. Ujú. Y las casas que quedan, las personas que están en esas casas son las personas que nos notan. Es como si esta parte energética es como el 40 o el 45% de lo que se ve en el pueblo en estado físico. De lo que se ve en lo físico. Ok. En esta parte que no se ve tanto en lo físico, sino más en lo energético, ¿quiénes son esos seres o esas personas que dices tú que están ahí? ¿O qué Fíjate que son? lo primero que siento ir a la, si me llega así una energía, lo primero que siento son rostros como estas máscaras africanas,
Ajá. como si vinieran de magias como antiguas, como ancestrales, y luego llegan otros rostros que son como estos rugosos con plumas, muy similares a los mexicas, a los pueblos indígenas de Mesoamérica. Ujú. em, y es como una fusión de energías que se ve en la sangre de estas personas. Todos los que nos ven nos observan con ojos blancos y esos ojos están conectados a cuerpos completamente humanos. Observo en muchos de ellos parasitaciones a grandes niveles, incluso mutaciones en ciertos niveles también, pero todos son humanos, son personas que traen estas como genéticas que es imposible no detectarlos como humanos diferentes. ¿Qué tipo de parasitaciones logras ver? Principalmente los que ya están mitosizados, o sea, como los que Ajá. ya tienen como partes del cuerpo, están como pudriéndose en vida en la parte física, pero en la parte energética es como una combinación de excitación, como si pudieran prescindir de dos cuerpos. Es como las parasitaciones más graves son las mutaciones, pero pues Ujú. también obviamente hay las partes energéticas, aunque puedo observar cómo muchos de ellos hacen intercambio para no gastar su propia energía. Ok. Margarita, ¿tú cómo ves la entrada a Catemaco? Bueno, es una entrada oscura porque es una energía, pareciera como si estuviera llena una noche, una noche espesa, una noche bastante oscura, con ciertos matices. Pero el primer contacto, como hay tanta energía, tanta movimiento energético denso, esto hace que la superficie y esa densidad vaya creando sobre este pueblo como una especie de burbujas que son envolventes, son burbujas transparentes pero viscosas. Y observo que en el primer contacto los ojos empiezan a ponerse, la visión cambia porque cambia la realidad. Pareciera como si los ojos tuvieran un velo para poder traspasar ese sitio y traspasar a todo lo que el contenido que representa la tierra, el territorio, el territorio. Se ve un pueblo fantasma, como si en ese pueblo no habitara gente o la gente que habita pareciera como zombie. Van caminando de un lugar a otro, pero son personas que han perdido una intención, como un objetivo. Por eso se ven caminando calle arriba y calle abajo. Las miradas no se entrecruzan, las miradas las veo en ellos como si esas miradas no tuvieran fondo, como si fueran miradas huecas. Y otro aspecto también que se ve es la tensión, la ansiedad, la mezcla de emociones que hacen que en general todo el contenido del territorio se sienta desagradable. No es un espacio que es fácil de moverse por la misma densidad, pero la misma emocionalidad hace que no sea un espacio fácil de respirar y hay una sensación también en los habitantes como si ellos tuvieran de las rodillas para abajo los pies amarrados y atados al lugar, atados al territorio por la ancestralidad y memorias que él mismo guarda. Ok. En estas ataduras del lugar y del territorio, bueno, ahí se tiene dicho que va mucha gente influyente, ¿no? Van políticos tanto de México como de otros lugares del mundo, van artistas, va mucha gente a hacer cierto tipo de rituales. ¿Cuál observa? ¿Cuál es la forma en la que toda esta energía se muestra y por qué va tanta gente con una forma de poder que llega a este lugar? ¿Qué puedes ver energéticamente? Lo que veo es que las personas son atraídas por la magia del lugar,
Pero lo que observo es que la persona o las personas que van con una intención, su energía queda enterrada, queda dentro de la tierra. Hay una parte de las personas que quedan atadas al lugar, porque esa misma energía que los ha llevado a ellos a sembrar una intención, hacen que ellos mismos queda una estela de energía de ellos. Por eso pareciera un pueblo donde cuando están estas éxodos de personas que van caminando y caminando y que hay festividades donde llevan como, donde hacen rezos y este tipo de congregaciones religiosas, se ve como eso. Pareciera como si las personas estuvieran peregrinando sobre el lugar y sobre todo las personas que ya han estado ahí, que han pedido, han intencionado algún trabajo, algo que ellos quieran, algún favor que ellos quieran pedir o cualquier intención que invite a ese lugar, hay una parte de ellos que queda atrapado y la memoria del lugar lo que hace es alimentarse de esas intenciones, porque esas intenciones traen diferentes niveles y diferentes matices y muy oscuras y se ven cosas, digamos, magias mucho más livianas, pero el fin, el contenido de las personas van quedando atrapadas dentro de esa burbuja, em, como si tuviera ciertas sensaciones de esclavitud frente a las personas que van a ese lugar. Ok, Nico, a ver, en las intenciones por las que se creó este lugar, energéticamente había algo en el lugar que sostenía esta estructura de magia o qué era lo que mantenía o creó la historia de este lugar. ¿Me escuchas, Ira? Sí, Ira, haz de cuenta que empieza como a moverse la energía cuando haces tu pregunta y lo que yo observo es toda esta fluyente que ajá. se ve transmitida como hasta por las mismas corrientes de las calles que viene principalmente de estos seres que observamos en un inicio. Es como si ellos fueran una fuente o un origen para los herederos de todo el entorno. Y digamos así que ellos mantienen energéticamente el espacio, ellos son los que coordinan, ellos son los que limitan el movimiento energético de todo este lugar. No porque los demás sean falsos o los demás sean embusteros, tiene que ver más bien como con una posición, como si el espacio se manejara entre jerarquías de estos seres. A ver, entonces, ¿qué memorias no humanas se incrustaron o se pusieron o se implantaron o se vivieron en este territorio antes de la presencia humana en esta forma de vivirse con el contacto de estas presencias, de esta magia? Es que haz de cuenta que tú recorres como la fluyente del lago que está cerca y los árboles y Ujú. encuentras como esa misma tendencia que hay en la genética de esos humanos. Es como si todo el espacio estuviera ligeramente mutado, Ira. Como si Ah, incluso el mismo ambiente pareciera un ecosistema que no está hecho para los seres humanos directamente. ok. Como que si se hubiera tenido que alterar. Observo que el dióxido de carbono y el oxígeno aquí están diferente. Incluso la gravedad, aunque no se sienta en el estado físico, se percibe de manera interna como también tiene una tendencia diferente. Y lo que yo observo es como, ¿sabes lo que yo observo? O sea, lo que viene que se presenta Ujú. es un fragmento, Ira, de una piedra, de algo que cayó del cielo hace muchísimos años. A ver, entonces, estas formas activas ahí, aunque están ocultos y que no sean visibles, exigen, por ejemplo, o cuál es el precio energético que han pactado a cambio de poder hacer rituales en ese lugar. Es justo el sacrificio, justo el intercambio. Pero ya fíjate,
aunque sí existen entidades que lo pudieran solicitar directamente, lo que Ujú, yo observo es que mucho de lo que estos seres que nos veían de los ojos blancos mantienen es ujú. justamente la potencia del ecosistema del espacio, sacrificando más para el espacio que para para los seres en sí. O sea, estos ritos de sangre, estas muertes, estos sacrificios que a veces hacen, están más dedicadas a la montaña, a su tierra, a su agua, que en sí al trabajo que están realizando. Es como si el trabajo fuera muchísimo más sencillo, no se necesitara esas partes del ritual, pero las utilizan porque es lo que mantiene este ecosistema y lo que los Entonces, mantiene también a ellos como con esta lubricación genética que los mantiene activa esta energía en ellos también. en- entonces esa energía egregora pertenece a una sola fuerza o a una sola entidad o es una amalgama de varias fuerzas, varias entidades. ¿Cómo lo ves? Yo observo que es una entidad que ha sabido adaptar muchas versiones de la energía a su contexto. Por eso es que aparecen estas carátulas, estas imágenes, porque la energía que hay aquí, así como africana, como indígena, de estas tendencias de sangre, ¿no? em, Llegaron, pero fueron adaptadas al espacio, como si el espacio las hubiera consumido y las hubiera transformado para entregarle esta potencia ahí a los herederos de la tierra de ese lugar. ¿Hay una fecha de caducidad de este pacto? Yo observo que la fecha proviene el día en que dejen de alimentar ese ecosistema. Mientras ese ecosistema siga, siempre va a haber energías que lo van a querer dominar y siempre va a haber seres que se van a acercar porque al fin y al cabo es un espacio seguro para ellos. Entonces, quiere decir que la energía como que tiene capas de memoria energética. Y entonces, estas capas de memoria energética también están debajo de este lago Y en la tierra y en las montañas del espacio también. Y en la o- sangre de y los en que la se sangre. suponen como los herederos. Ok. Margarita, tú ves en esta forma en la que tú veías entrando a Catemaco, estas formas de estar peregrinando, de estar pasando por ese lugar, ves algunos portales, ves algunas formas de comunicación fuera de este plano físico del pueblo. Sí, yo veo una grieta bastante amplia, pero también en profundidad. Y ahí se ven diferentes momentos de la historia del territorio, donde veo almas dentro de la tierra, almas que han quedado atrapadas. Veo mucho sacrificio, veo, se siente mucho dolor en la tierra y esa misma profundidad, cuando se van guardando capas y capas y capas, la tierra va creando una vibración. Entre más se haga un trabajo de magia, esa grieta es mucho más y más profunda y al ser más profunda, ella misma se vuelve como un conductor, como una vena de energía, como una especie de portal que va llevando toda esa energía porque esta es una energía envolvente. Ella misma tiene la capacidad de cambiar la vibración porque la energía es movimiento, la energía no se queda estática. Entonces, por un lado, se ve que esa grieta maneja este tipo de energía, fluye alrededor del planeta porque se junta con energías similares y veo también el hecho de que se trabaje permanentemente este tipo de energías, se van volviendo unos resguardos energéticos de este tipo de energía. Hemos visto resguardos naturales. Aquí esto es un resguardo de energía donde las tradiciones se mantienen y se sostienen vivas, se mantienen vigentes. Entonces, al estar la Tierra con esta energía, esto me lleva a la oposición, que en un momento en la Tierra hubo mucho dolor y hubo mucha, como mucho miedo. Por eso es que estas tierras, cuando se hacen este tipo de magias, la necesidad de protección, la misma tierra y las personas que trabajaron ancestralmente, trabajaron con mucho miedo, miedo de los sacrificios, miedo de ser invadidas, miedo de ser abusados. Entonces, esta es la contraposición que yo veo con el territorio. Por un lado,
claro, si tú conectas con las emociones, se pueden sentir emociones variadas porque son tantas las intenciones y también en este pueblo se sienten energías de lujuria. Entonces acá pareciera un portal y una boca donde por un lado se alimenta toda esta energía y por otro lado es como una especie de embudo donde el mismo dolor llevó al territorio y a las personas a vivir esta forma de vida y veo que la vida se fue degenerando de alguna manera porque se ven cosas muy oscuras, movimientos muy oscuros entre las personas, entre los habitantes y las personas que van a pedir alguna situación que quieren que, como un trabajo o alguna cuestión de cualquier intención que hemos visto que puedan sembrar. Entonces, podríamos decir que los que inauguraron ese lugar originalmente han sido reemplazados por otros, o sea, ya no están esas energías originales o sí siguen estando ahí, Margarita. Claro, ahí quedan las huellas quedan porque es parte del alimento. Todo ese miedo Ujú, queda encapsulado. Los miedos que pudieron vivir personas ancestrales, personas que vivieron en un momento, y claro, esa energía queda porque esa es la energía base para que todos estos ritos y todas estas magias son como el sustento, como el alimento. Entre más miedo venga la gente, entre más vaya necesitada, esto hace que estos portales se mantengan vigentes y se mantengan vivos y más las tradiciones que nutren las creencias a través de toda esta energía, de esta magia. ¿qué rutas interdimensionales atraviesan el lago y quiénes la usan? Ya ves que dijo Nico que se veían diferentes multidimensiones en el lago, en el pueblo. ¿Quién usa todo eso? Eso lo utilizan todas las personas que están al servicio de toda esa magia y utilizan. Es que yo veo muchos aspectos. Parte de lo que utilizan la tierra, Ujú, de los elementos que utilizan, están basados en las intenciones que las personas traen, porque siempre las intenciones están basadas en emociones muy débiles, ujú, muy vulnerables. Entonces veo que parte de eso hay partes de engaños ujú, donde las personas les van haciendo como cierto tipo de rituales, pero de alguna manera están jugando con el miedo de las personas ujú, y veo que todo lo que se pueda manifestar a través de los lagos, pues los lagos tienen la capacidad del agua de absorber y de sostener también toda esta energía. Entonces, cuando tú ves el lago, tiene la misma sensación que cuando entre negro, oscuridad. Todo se siente contaminado, todo se siente sucio, todo se siente al mismo tiempo tan débil, pero tan macabro, con tanta maldad y ujú. con tanta combinación de emociones, de sentimientos, de sensaciones, sobre todo que estos son espacios muy sensoriales donde se trabaja con la energía de las personas. Yo lo que veo es que las personas que van alimentan este espacio, hacen el oficio de sacrificio porque ellos dejan su energía porque con esa energía es que se hacen los trabajos. ¿Qué pasa cuando alguien entra sin permiso a ese lugar, como queriendo aprovecharse de la energía? ¿Qué pasa cuando llega a este corazón energético de ese lugar? ¿Qué sucede con esa energía que pulsa en ese lugar? Yo veo que si alguien quiere entrar a hacer lo que tú dices a robar, no, porque esa energía está muy custodiada, esa energía Ujú, está muy resguardada y es una energía que ha sido creada y ha sido multiplicada y es una energía muy celosa de las personas que han sido parte del territorio y que son parte de él y que ejecutan este tipo de trabajos. Yo veo que no es así tan fácil entrar y ser parte, no, eso se va volviendo como una especie de hermandades que ujú, trabajan que trabajan esta misma energía. Puede que cada uno trabaje un tipo de energía, o tengan una especialización, por decirlo de alguna manera, pero veo que de todo esto hace parte como de un contenido energético y
y que va y va creando, también veo los efectos de estas magias, porque las tierras, hay un límite que tienen ellos en esta magia, Mm. pero esa magia se va desbordando y va creando energéticamente una sensación también muy oscura, porque es la misma intención que se siembra. Entonces veo que también se va afectando los territorios que están afuera energéticamente. Es como si esa energía trajera hambruna, trajera carencia, trajera, no se siente un espacio de crecimiento, al contrario, se ve un espacio de decrecimiento. En esta forma en que dices que también esta energía sale de los límites del pueblo, hay como un centro de control energético fuera de ese lugar donde hay actividades que se pueden dirigir hacia acá y de acá hacia ese otro lugar o no. No, yo veo que esa energía que va, son como la forma energética de la magia, ella misma tiene una estructura y esa misma estructura tiende como a buscar caminos, a manifestarse y a cambiar la vibración. Entonces, es algo que es progresivo, pero es algo que se mantiene y que se sostiene. Es ver tú como estar parada en un lodazal donde caminas, pero quedas atrapada en esa energía. Esos son los efectos que hace realmente la magia, yo veo, que es atraparte y no permitirte que tú salgas de ella porque es una energía que se vuelve adictiva y necesaria para poder subsistir. Ok. Nico, hay un volcán que se llama San Martín de Tuxtla o Tuxtla de San Martín, algo así, Ujú. que aparentemente se conecta directamente con el lago. ¿Tiene alguna conexión? ¿Existe alguna conexión con ese volcán y toda la energía que se mueve en ese lugar? ¿O no? No necesariamente, Ira, pero el espacio sí responde. Es más como si todo esto se manejara desde un control, desde una transmisión, desde un volumen, desde una frecuencia que está ahí establecida. Ujú. ¿Qué rituales son los que se realizan, eh, por ejemplo, para los turistas? Porque los turistas van, entran al lugar y hay cierto tipo de rituales que se manejan ahí como para que todos los turistas participen y vean y como que son rituales sencillos y qué otros rituales se realizan fuera de la vista de todo esto turístico ya mucho más fuerte o mucho más, vamos a decir, un poco más denso o particular. Fíjate que yo observo, Ira, que manejan un sistema como de casas, como de ventanas y puertas. Ujú, Es como si en la parte del frente de todo el pueblo, la parte donde hay casas, están lo que podría decir los hechizos para el turista, como tú mencionas. ujú. En todos los lugares cualquiera puede tocar y te tendrá una persona que te hará algo, ¿no? Pero esas personas que te atienden primero tienen la necesidad de decir por la ventana o por la puerta, decirle a alguien cuando detectan ciertos niveles energéticos que ellos también saben cómo detectar. Ujú, Y lo detectan desde muchas versiones, ¿eh? Porque muy a pesar de que la energía se esté en un ecosistema que es en algún sentido mutable, habrá quien esté ahí que no todo el tiempo desea por lo menos sacarle ventaja a quien asiste, ¿no? ujú, Pero miden, ¿no? Miden su ganancia, miden el nivel de la energía y los van como filtrando. Digamos que las maldiciones más fuertes, enfermedades muy graves y sobre todo también gente con una gran capital del dinero, se podría decir que llegan a los centros. Y en los centros solamente hay 42 personas. Solo esas 42 personas tienen esta genética que está asociada directamente con el lugar y que serían las encargadas de realizar como los hechizos más complicados. Pero dentro de esas 42 existen jerarquías, Ira, y digamos que hay como tres
que se encuentran hasta arriba. A ver, hay una feria, siempre se hace en Catemaco, como, bueno, como en cada ciudad aquí en México, cada pueblo, hay como una feria anual. En este caso, ellos, por ejemplo, porque en esta parte donde se reciben muchos visitantes en esa feria anual, pues se recibe mucha gente que va por curiosidad o por lo que sea, toda esta energía que captan en este día o en estos días de la feria, que va mucha gente, ¿hacia dónde fluye esa energía? Hacia estas 42 personas, hacia el lugar, hacia qué. Sí, siempre va en la misma tendencia, va hacia el centro. La reciben pues los que hacen el primer trabajo porque se transforma principalmente en consistencia económica. Y Ujú. luego la parte energética, los residuales y toda esta estructura energética va bajando hasta llegar hasta las familias del centro, hasta estas 42. Estas 42 tienen una doble labor, Ira. Verse beneficiados por la energía, pero aparte transmitirla hacia la tierra, porque la tierra en sí misma no consume. Por eso es que es importante la dinámica que tienen en ese pueblo, porque la tierra aprendió a manipular a los humanos y supuestamente los humanos aprendieron a manipular el entorno energético para hacer este tipo de magias, pero ambos están parasitando de ida y vuelta. Mm. Entonces, ellos inconsciente y muy conscientemente saben que tienen que transmitir parte de la energía que ellos son hacia la tierra para mantener el ecosistema vivo. Y estos tres que están hasta arriba en un sistema de jerarquía, no tanto porque uno sea más que otro, pero siempre hay uno que va hasta el frente, digamos que son los que entablan la conversación directa con los seres energéticos, que ellos vendrían siendo ahora sí que los que entregan el sacrificio más específico. Es que hay un ritual que hacen ellos donde eligen un brujo, que es como el brujo del año, no sé cómo sea el término, no me lo sé, pero eligen como el brujo que va a representar al pueblo, es como el presidente de los brujos ese año. Y mi pregunta es, ¿está dentro de estas tres personas No, eso es una fantomima. lo del brujo del año? Ujú. O sea, Ah, sí lo hacen, pero no es la persona que está más conectada con el ecosistema del lugar. ok. Margarita, estos programas que se hacen, por ejemplo, cuando se reciben personas, estos rituales que se hacen como para que lo vea mucha gente que va a visitar el pueblo, tiene que ver con ciertas alineaciones astrales o con ciertos sucesos o con ciertas posiciones o de astros y todo eso, o con ciertas formas de la propia estructura de la tierra del lugar, o se hace nada más así generalmente sin importar nada de lo exterior. Bueno, yo veo primero que más en el territorio, porque observo que estos territorios donde se realizan este tipo de magias son territorios que traen unas plantillas muy mentales. Ah, ok. Es por eso que se actúa sobre la mente, em, manipulando la emoción, pero al ver uno esta plantilla que está sobre el territorio como una forma de malla, que hay puntos específicos en la Tierra que son más mentales y hay otros puntos en la Tierra que son más emocionales. Todo esto mental empieza a, tiene una facilidad, veo energética, de poder sostener simbologías por la misma forma y por la misma estructura de la energía. Tú ves esas mallas y la malla que está en este pueblo y puedes ver sobre ella grabadas formas de estrellas, diferentes formas, cruces como calaveras, como que ella misma va resguardándose energéticamente en esta forma y esto permite que pueda haber una alineación a través de una intención porque cuando en estas plantillas, estas personas que tienen el conocimiento separan en ellas, son puntos específicos como las líneas ley,
Ujú, más o menos algo similar. ujú. Estos personajes se paran en puntos específicos y pueden empezar a canalizar la energía de acuerdo a la intención que la persona, el cliente, quiera poner para su trabajo. Entonces aquí vemos una alineación, una energía que es entregada y se va volviendo como una forma de triángulo donde pueden alinearse con con las estrellas o con los astros, con lo que ellos sientan que en el momento la persona lo requiere, porque al ser un espacio mental es muy fácil la lectura que les pueden hacer a las personas. Ahora, estas personas que vienen en busca de estos trabajos son personas que vienen con mucha ansiedad y vienen con mucha necesidad. Y cuando tú ves a estas personas energéticamente están muy abiertos, están muy expuestos a que ellos sean fácilmente leídos, y ellos por esa misma grieta y por esa misma ansiedad entregan fácilmente la energía. Entonces aquí se hace un trabajo de manipulación energética donde vuelven a implantar la misma energía de ellos, pero ya con ciertas, como con ciertas simbologías. Es como si a la intención se le pone un símbolo, ella misma empieza a potencializar y va quedando grabada en el campo energético del cliente, y ese cliente queda, como lo veo yo, en una postura anatómica de sumisión. Ok, entonces quiere decir que al final de cuentas, esta tipo de primera forma de contactar a las personas es por parte de su salud mental. O sea, esta energía mental va a Sí, afectar directamente su salud mental y su salud emocional como al mismo tiempo, ¿no? exacto, exactamente, eso es lo que se ve. Entonces, ¿qué porcentajes de los brujos visibles son realmente operadores de rituales como mucho más pesados, o sea, de figuras, por ejemplo, más poderosas, como de presidentes, como de artistas, como de este tipo de cosas? Yo los veo a ellos más detrás como de muros. No Ajá. los veo tan visibles como los que puedan decirle a las personas que hacen estas magias populares. No, esto yo veo que es más como una especie de encantamiento. Veo que las personas van con cierta curiosidad, con cierta intención, pero las personas que realmente van a hacer un trabajo, estas personas sí ya van con estos personajes, que estas personas que ya manejan un tipo de energía mucho más fuerte, mucho más poderosa. Ahora que veo otra vez nuevamente que cómo se van entretejiendo toda esta magia con la energía sexual. La energía Ujú. sexual es un potencializador de toda la magia y de toda la intención que digamos, políticos que vayan y quieran poner, pues es parte de lo que es la energía biosexual, e inclusive la parte de la energía de sacrificios que puedan ser de animales, tienen una fuerza muy poderosa para que ella pueda manifestarse. Es una mezcla de energías donde veo que esto es explosivo energéticamente, y aquí es donde se van manifestando muchas formas de energía, y esto hace que en estos personajes, digamos, estos personajes que van donde estos brujos que tienen una jerarquía, estas personas quedan ligadas y conectadas a estos personajes. Parecieran como si estos brujos siguieran alimentándose energéticamente de ellos, y no solamente se alimentan de la sexualidad del sistema reproductor, sino también se alimentan del corazón y de toda la parte mental. O sea que estas personas quedan vinculadas energéticamente a estos señores, a estos magos, a estos brujos. Nico, se dice que hay una red como de brujos de Catemaco, por ejemplo, que es muy fuerte en la Ciudad de México. Y hay otra sucursal de brujos de Catemaco en la ciudad de Miami que abarca por lo general la mayor parte de Estados Unidos y otra en Los Ángeles. ¿Esto es así o son publicidades que se hacen a las personas? ¿Son los brujos los que realmente van y hacen en estos lugares rituales con la energía del lugar o cómo lo ves tú?
No te digo. Observo que así como ha evolucionado, digamos, así el aspecto mental, Ajá, claramente también ha evolucionado este sistema, Ira. O sea, y sí, utilizan frecuencias que están conectadas principalmente con el espacio. Observo como estas gemas, como estas como piedras incrustadas en el lugar que hacen de la frecuencia una elevación, pero también los dispositivos, Ira. O sea, todo lo que llega a ese lugar, no importa de la proveniencia o mentalidad humana que llegue, al ajá. estar ahí y al transcurrir el tiempo, también se transforma, también se mimetiza, como si energéticamente todo cambiara en pos a cómo se funciona ese ciclo de trabajo, hasta los teléfonos, hasta la televisión, que pareciera que presentan lo mismo que en el resto del mundo, pero hay una transfiguración ahí, incluso en las cuestiones físicas, porque todo se adapta al lugar. A ver, en esta forma de adaptabilidad energética, fíjate que van generando, por ejemplo, uno de los trabajos como más comunes, pues son estos amarres, son estas entierros, son estas formas de, ¿cómo se llama? De enamoramientos o de cosas sentimentales, cómo van afectando cuando se van realizando, cómo van afectando a lo largo del tiempo, son progresivos, son estáticos, se mantienen durante un tiempo. ¿Qué pasa si se acaba el tiempo en el que se hizo el trabajo? ¿Cómo lo puedes ver tú? Yo observo, Ira, que dependiendo, mira, depende de muchas cosas. Ujú, Dependiendo en realidad la seriedad con la que la persona llegue al espacio, porque como dices tú, hay mucha gente que aquí llega con curiosidad. Y no ujú, es lo mismo experimentar una sensación por solo sentir a tener una necesidad interna, algo que ya te transforma y se convierta también parte de ti, porque tu sistema emocional también está como configurado, ¿no? ujú. Entonces, esas personas que incluso son las que llegan a las puertas intermedias o hasta los centros del pueblo, que son estas 42 familias, cuando se someten a un trabajo que conlleva todo el proceso, pues se llevan o se llevan con ellos, de alguna forma conectan con este espacio por un tiempo indefinido. Hay muchas, si tú te vas a esa visión de buscar las conexiones que hay de este lugar hacia el mundo, hay Ajá. muchos hilos, muchísimos, y muchísimos hilos de todo el mundo, de personas que en este momento están vivas y que han venido aquí y han realizado algún tipo de trabajo. A ver, fíjate, em, cuando se hacen estos trabajos, ¿qué formas van utilizando para quedar atados? Por ejemplo, puede ser esta parte del miedo a la separación, a la fragmentación, a sellos, a imágenes católicas que utilizan en ese lugar, pero que luego se las llevan allá que según esto trabajadas o cadenitas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo va funcionando? ¿Es con la misma fuerza porque es con la energía del cliente o cómo la ves? Yo observo que aquí como el espacio les permite la mutabilidad, sí hay energía que no necesariamente, o sea, les funcionan los trabajos porque no dejan el trabajo al pesar de la energía del cliente. Ellos toman energía viva de estas mutaciones energéticas, de esta brujería que está tan latente en ellos y la colocan en todos estos simbolismos. Pero también se difiere, Ira, porque habrá los que no participen en bendecir cosas o habrá los que te entregan directamente ya los amuletos. Habrá ahí los que reciben un intercambio, tú le entregas algo tuyo para que ellos te mantengan ahí como en una vela y tú tengas algo de ellos para que tú lo puedas usar como una protección. En realidad depende mucho de la gestión de cada uno, pero en general pueden utilizar la energía del lugar como ese intercambio también ellos, los brujos. Ok. ¿Qué señales físicas, Margarita, delatan que un trabajo de alto nivel de magia o de brujería se ha hecho en un objeto o en una persona? Bueno, yo veo que una persona, cuando le han hecho un trabajo de estos pesados, veo que puede, la paranoia es una de el miedo es una sensación
que pueden tener las personas, pueden tener lo que yo veo a nivel energético, cuando las Ujú. personas sufren este tipo, pueden sufrir enfermedades, em, impotencia, frigidez, o sea, puede haber una cantidad, puede haber muchas sintomatologías, pero veo que estos trabajos crean en el campo áurico de las personas una serie de orificios, son orificios, pareciera como si este campo energético fuera un colador. Es un campo que al tener esta forma de esta malla o de estos orificios, todo el tiempo está penetrando esta energía. Es la energía que está en constante movimiento. Veo que no es que hagan el trabajo y ya lo hicieron, no. Por el hecho de que el cuerpo quede con esos orificios, es como si estuvieran nutriendo esto perfectamente todo el tiempo y lo que hacen es que se va debilitando el campo áurico y estas perforaciones van creando una serie de dolencias en las personas. Veo que la intención, eso depende de la intención, pero veo que las personas pueden tener problemas gástricos dependiendo del trabajo. Pueden tener, si una persona puede quedar inválida, una persona puede empezar a tener accidentes, puede morir a través de accidentes, puede sentir que su cuerpo empieza a secarse poco, lentamente, puede empezar a tener sueños vívidos donde siente este tipo de paranoia, donde siente que lo están persiguiendo o puede llegar a sentirse que está siendo violada durante los sueños. Entonces veo que parte de esta energía es mantener constante como este rezo, como si estas personas que las van velando y quedan en estas Mm, velitas y ujú. esa magia queda permanentemente. Veo que un aspecto también es la locura. La locura es parte de estos trabajos porque aquí empieza a haber un desequilibrio emocional y mental y esa es la idea de estos trabajos, que las personas empiecen a sentirse quebradas energéticamente y posteriormente una persona de estas pueden vivir quiebras porque también estamos viendo que las maldiciones son parte de estos trabajos. Entonces aquí queda una impregnación energética y una debilidad dependiendo la persona. A una persona le puede quedar débil el corazón o el páncreas o los riñones o el hígado y estas afectaciones, así le retiren esa magia, queda como una especie de secuela energética. Quiere decir que el órgano queda débil, no queda lo suficientemente fuerte. Puede fortalecerse, pero requiere de mucho trabajo para que él vuelva a tomar otra vez su vitalidad original. ¿Qué pasa, Nico, cuando alguna persona em, rompe, se rompe, no, no digamos un pacto de- de- de personas así en general, sino un pacto importante? ¿Qué, qué movimientos frecuenciales o energéticos sufre el lugar? ¿Me escuchas, Ira? Sí, Yo observo como, es que se presenta la energía como un semáforo, Ira. ok. Como si el mismo juego del semáforo va permitiendo la influencia energética y la liberación de la misma hacia las personas que la reciben. Todo está controlado, Ira, todo es una metodología establecida, es un concepto, es como si cada una de las casas son una franquicia de esta misma manipulación energética que se siente en todo el espacio. Ahora vamos a ver, hace poco, hace un mes o 2 mesecitos, vinieron dos personajes de Hollywood a visitar aparentemente Catemaco. Vamos a observar qué fue la energía que traían la señora Salma Hayek y la señora Angelina Jolie. ¿Qué fueron a hacer a Catemaco y por qué fueron con, pues no sé, con demasiadas facilidades prestadas por los mismos gobiernos estatales? ¿Qué fueron a hacer? ¿Qué se puede observar, Margarita? Bueno, yo las veo a ellas dos y veo que veo y huele y se huele a sangre, como ellas hubieran venido a hacer ciertos rituales con la sangre, ciertos rituales de poder.
ciertos rituales referentes a la juventud, como el rejuvenecerse, y veo que también hubo hay cierta energía sexual que se ve a través de la intención que ellas vinieron, como mucha entrega de energía sexual de ellas, porque la energía sexual puede ser manipulada, puede ser tomada de acuerdo a la intención que pudo haberle puesto cada uno de estos personajes, pero es una energía que tiene muchísimo poder y es una energía que puede ligar em, no solamente a ellas mismas con esta sed de juventud de poder, sino puede también ligar a personas. Y cuando una persona queda ligada a través de la energía sexual, es una energía que queda atrapada las personas, tanto digamos hablando de Salma Hayek, el hecho de querer atrapar a alguien o querer sostener a alguien, esa alma de la otra persona queda atada energéticamente a los cuerpos de ellas. Entonces aquí se crean unas ataduras que son muy fuertes porque son ataduras muy adictivas. La energía sexual es muy gustosa y es como, em- como, como si fuera, no empalagosa, sino es algo como que se siente para esas personas como muy sabrosa. Entonces, es lo que veo ella, como muchas sensaciones en ellas que les gusta mucho el poder. ¿Ok? Nico, ¿tú qué puedes percibir de esta visita de, de estos dos personajes? Yo observo, Ira, que directamente es una visita organizada em, en muchas frecuencias. Ellas, como en una necesidad, ellas Ujú, vienen a un ritual que hacen muchas mujeres como de esta índole. Es un ritual como de extensión de energía, como de vida, ujú, para perpetuar años con cierta frecuencia y cierta fisicalidad. ujú, Observo que ellas entran directa hasta el círculo central. Y ellas, por la energía que manejan de sus propias manipulaciones y gestaciones, también otorgan, así como cualquier otra persona otorgaría, pero ellas saben directamente que otorgan energía, otorgan todas estas tendencias, estas energías que pueden ellas mismas producir como un espejo de otras personas también en ellas. Entonces es un alimento que se hace en intercambio. Incluso te podría decir que hay personas muy famosas o con un gran poder adquisitivo humano, o sea, que pueden captar la atención de la gente, ajá, que tienen una rutina anual de ir a este espacio. ok. Entonces, ellas, toda la admiración que la gente puede tener por ellas es parte también de la energía que entregan, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta parte de perpetuar los años o la vida, ¿qué es el pago que ellas hacen aparte? Porque tiene que haber un pago tanto energético, pero también un pago físico. Les pagan, les llevan algo, o sea, no sé qué. ¿Qué será? Yo observo que no les pagan, te digo que es más como en esa tendencia como de tener hasta una rutina con el lugar. Una vez que asistes la primera vez y tienes un beneficio, es como si perpetuaras un compromiso. Y es un Ajá. compromiso que se lleva tu clan, o sea, que incluso lo heredas. Todas las personas que en algún momento han venido aquí han obligado energéticamente que alguien de su descendencia vuelva a ese lugar también. Margarita, hay muchas artistas o políticos que han ido a ese lugar y se ha hablado de rituales de que les ponen pieles de animales encima y cosas así, pero sobre todo que aparentemente al paso de la vida, tarde o temprano, o se les muere un hijo, o tienen un accidente y muere el hijo, o muere alguien, es parte de estos rituales de entrega o son casualidades que pasan. No, yo veo que son claramente parte de la entrega de estos rituales donde yo veo que hay un intercambio de energía cuando estos personajes van y hacen este intercambio de energía. Hay una parte en que sus campos energéticos se blindan energéticamente, pero veo que hay muchas formas de rituales que se hacen. Veo que hay una tendencia también a hacer entregas con la energía sexual.
Ujú, con estos personajes, digamos, o los brujos con estos personajes, con estos famosos, y ahí van creando unos ganchos energéticos que hacen que los cuerpos queden atrapados con estos brujos, quedan esclavizadas a ellos y el pago puede ser, eso veo que eso es muy relativo porque parte que ellos se entregan, ellas o ellos se entregan como un sacrificio pues lo que puede pasar, digamos, con los hijos o lo que pueden pasar, digamos, con la descendencia es precisamente por el vínculo que van creando estos famosos con estos brujos y esto va creando maldiciones y estas maldiciones se van pasando generaciones y generaciones y pueden pasar diferentes tipos de situaciones, o sea, quedan impregnados energéticamente, es como si quedaran salpicados y veo que, pues, en el caso puntual de estas mujeres, que son muchos los que van, ujú. es como una especie de voz a voz. Van, reciben sus beneficios y son muchos las personas famosas, políticos y este tipo de personajes que van en busca de esta, además es la experiencia, porque hay mucha adrenalina la que se maneja en este tipo de rituales y hay mucha energía de encantamiento. Entonces aquí se manejan diferentes formas de energía. Pero lo que tú dices, sí, pasa eso y va quedando grabada esta energía y va quedando estos amarres energéticos que se vuelven como unas adicciones, como una necesidad de asistir a esos sitios y volverse a recargar energéticamente de esta energía. Eso es Entonces la es, adicción, ¿no? Es como un claro. placebo. Entonces, esta adicción, estos sellos que quedan de esa brujería dentro de su campo energético, es como si las hicieran regresar, es como si las programaran para que en Sí, determinado tiempo necesiten otra vez recargarse, dejen en sí, lugar también la energía y así sean sus ciclos, ¿no? exactamente. Ok. Nico, hay formas o memorias ancestrales que permanecen en ese lugar donde impide, por ejemplo, no sé, la manipulación de la misma esencia del lugar, o sea, que aunque vaya muchísima gente, que aunque esté aquello con muchos rituales al mismo tiempo, ¿qué pasa con estos rituales tan fuertes que se llaman los rituales de la cueva? ¿Qué sucede ahí? ¿Me escuchas? Sí. Lo primero que sucede ahí es una invocación. Es como un fuego interno, como una primera tendencia energética a todo lo que va a suceder posterior. Y después de ahí es como una transmisión energética que se va filtrando por muchos cuerpos. Ira. Los trabajos, el lugar y todo han aprendido como a moverse de una manera clandestina también. Mm. Y observo cómo se transmiten como si usaran repetidores humanos para bajar la consecuencia de la energía y hacia las personas que llegan poderles transmitir en grandes potencias. Las personas que están manipulando este lugar, estas 42 familias, saben perfectamente lo que hacen energéticamente. Por eso es que el lugar funciona, porque estamos hablando de seres humanos que se han mimetizado con otras energías, que han sido devotos a estas otras energías y que se han heredado en cientos de años también. Estos rituales de sacrificio puede ser, no sé, les pregunto a los dos, que no sea nada más aparte de literal o energético, sino también esta parte de entrega de energía vital, pero, por ejemplo, em, entregando a lo mejor ciertos órganos para su manipulación, como por ejemplo los pulmones, no sé, los riñones, este tipo de cosas em, que se pueden aparentemente, no sé, según esto, entregar para intercambiar estos favores o estas protecciones o esto, ¿qué ocurre con esas ofrendas que se hacen en esta cueva del licor, el tabaco, las monedas antiguas e incluso sangre humana, em, estos cortes que se hacen las personas y entregan sus propias gotas de sangre ahí? ¿Cómo ustedes ven esta parte de sacrificios, Margarita?
Bueno, yo veo que las personas quedan ligadas, las personas que entran en los sacrificios y son extraídos sus órganos, estas personas quedan muy pegadas a unos niveles a la tierra, pero son unas dimensiones, unas franjas energéticas donde hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. Y veo que también se van realizando como esta transmigración de almas que van pasando de cuerpos a cuerpos. Y lo que veo es que las personas que dirigen ciertos tipos de rituales, lo que hacen es tomar esas almas y quedan dentro de sus cuerpos, como si esas personas en estos brujos habitaran muchas almas que van y son al servicio de ellos. Cuando las personas hacen rituales de sangre, que van entregando sangre a un luto, a un lugar, yo veo que se crean amarres. Estas personas quedan amarradas a estos lugares porque están entregando una parte de su energía y están entregando la parte del ADN que trae muchísima información. Entonces, esa información va quedando ahí, va quedando encriptada en el lugar. Y son lugares donde fácilmente, por la energía que se maneja, se puede crear muchas formas energéticas de amarres. Pueden quedar las personas amarradas al corazón, pueden quedar amarrados los cuerpos, sobre todo los cuerpos que han sido víctimas de sacrificios, son los cuerpos que de alguna manera quedan en vibraciones y en unos estados energéticos tan difícil porque el alma queda transitando como entre el cuerpo físico y en otros espacios donde ella misma siente que no puede elevarse. Entonces parece como si siempre el lugar la trajera a vivir circunstancias muy similares. Entonces aquí lo que veo es amarres, se ve energía, se ve sufrimiento, también se siente muchísimo dolor. Nico, fíjate que en esa parte de la cueva se hacen sobre todo en la luna nueva. ¿Por qué? Porque la luna nueva se utiliza para trabajar brujería obscura, muy obscura. Entonces se utilizan espejos, ciertos tipos de recipientes con agua, ciertos tipos de velas, ciertos espacios para poner ciertas estructuras para abrir paso a energías, entidades o lo que sea. ¿Tú qué ves que es lo que va sucediendo en esa cueva con esos rituales y con lo que se dice que se presenta en ese lugar? Yo lo que observo, Ira, un poquito también respondiendo a la anterior Ujú, y también respondiendo a esta, es que no importa el nivel de cantidad de lo que se ofrezca, todo conecta en totalidad. ujú, Aún si entregan el corazón o entregan una gota de sangre, se ven igualmente vinculados y amarrados ujú. en ese mismo nivel, ¿no? Expresando también un poco lo que decía Margarita. Sí, Pero en ese sentido, la cueva, Ira, lo que yo observo es que el ritual comienza muchísimo antes de la cueva. ok. Incluso pudiera decir que la alteración mental también forma parte de este ritual y Ujú, se vienen trabajando las personas con ciertas intensidades del terror, porque no es solo miedo, es terror y fantasía que los van haciendo sugestionarse. Los ujú, van llevando sobre todo a crear un ambiente, ¿cómo te podría decir? Como etérico, pero más bien no, quiero expresar como mágico, como sagrado, como espectral, no sé cómo expresarlo, ujú, para que al llegar al lugar se desinhiba la energía y pueda como de alguna forma entrar en total conexión con el canal. Lo que observo es que lo que sucede en la cueva también tiene referencia o tiene que ver con el sentido de comunicación de las personas que van. En ujú. algunas ocasiones solo se escuchará algún sonido gutural, en algunas otras se tiran cosas debido al movimiento, pero hay personas que alcanzan a visualizar un ser como un reptiliano, como un demonio, que se transfigura en ciertas ocasiones también, que rompe la barrera de la parte energética para mostrarse tal y cual y como es en la fisicalidad. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que estar la persona a solas con esa entidad porque cada quien va a canalizar la entidad como cada quien la vea, o sea, Claro. no es que sea, ¿cuánto tiempo se supone que está y cuánto tiempo el brujo aparentemente los deja solos? Lo que yo observo más, fíjate, nos puede dar más respuesta a observar cómo la entidad no tiene una tolerancia de tiempo mayor a la media hora en nuestro vínculo energético, o Ujú, sea, transfigurada, ujú, y por lo general eso es lo máximo que una persona ha tenido contacto con la entidad.
pero por lo general los invitan a estar no más de 14 minutos ahí adentro. Ok, si alguien está más de ese tiempo, ¿qué sucede con la energía de la persona que entra a la cueva? Ha habido muchas personas que han regresado en cierto estado de delirio y de manera muy complicada vuelven a un estado mental normal. Ok, Empiezan a tener distorsiones mentales. ok. ¿Toman hierbas, tés, fuman Sí, desde algo? que inician, desde que están en la casa de las personas, los van como inoculando hacia eso. Los van programando hacia eso. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Entonces, Margarita, esta forma en la que van trabajando, em, van generando a lo largo de su vida como cuando pasas a alguien y hueles el perfume, ¿no? Hueles el perfume y dices, ay, mira que va destilando esta parte energética las personas que hacen este tipo de trabajo en su vida o no. Y esas personas que hacen este tipo de trabajos tienen unos campos energéticos que tienen formas, yo los veo muy oscuros en su forma, digamos, en su aspecto exterior, viéndolo energéticamente. Los veo llenos de simbologías, pero también tienen, a su vez, tienen heridas, tienen grietas energéticas, yo los veo con muchos espirales, tienen un campo energético, lo veo muy saturado, son campos energéticos muy pesados, son muy densos y el movimiento de ellos no se ve un movimiento de mucha sutileza, sino de densidad. Veo que esos cuerpos se mueven con cierta lentitud y veo que en los cuerpos de ellos no se ven completamente la anatomía. Hay unos que no se les ven los brazos, hay otros que parece que no tuvieran una pierna, hay otros que pareciera como si hubieran cortado parte de la cabeza y eso hace parte también de la historia álmica que ellos han vivido en otras vidas y ellos van arrastrando energéticamente esa energía. Por eso es que ellos pueden tener cierto tipo de olores como azufre, como olores fuertes, olores densos, olores pesados y no son olores muy agradables. Ahora, pareciera como si ellos levitaran sobre el piso, como si ellos estuvieran no conectados totalmente con la tierra. Tienen ciertos, no sé, son unos movimientos energéticos bastante particulares. Inclusive, cuando hacen ellos un trabajo, el campo energético de ellos cambia, se retrae y van conectando con las energías de los clientes y van conectando con las energías del lugar. Veo que ellos también tienen capas energéticas, tienen muchas características energéticas que hacen que ellos puedan realizar el trabajo sin, de alguna manera, como muy observadores, pero al mismo tiempo sus cuerpos están muy contaminados. Esta parte de heredar, Nico, porque por ejemplo, el hijo de un brujo de esta categoría o bruja de esta categoría, por lo general heredan una parte o la estructura energética de los padres y se dedican a la misma profesión. ¿Cómo esto es heredado? ¿Cómo es pasado a las futuras generaciones? Mm, Principalmente a través de la genética, Ira. Ajá, Viene, incluso ha habido brujos que han despertado entre los 42 que han crecido sin padres, o sea, muchos de ellos ya lo traen dentro de su estructura, la misma energía, el lugar, las sombras del lugar, la naturaleza, les van mostrando cómo hacer las cosas. Pero cuando son herederos directos de la energía, no solo sus padres, sino también la comunidad central los educa, todos les enseñan algo. ok, muy bien. Entonces, vamos a desconectar y vamos a regresar aquí y ahora. Respiran profundo y vamos a regresar.
y voy a pedirles que limpien su campo energético, que empiecen a eliminar cualquier tipo de contaminación que hubiese quedado del lugar. Vamos a empezar a regresar a reconocer nuestra energía, nuestro cuerpo. Y vamos a respirar profundo, limpiando siempre nuestro campo. Y sentimos nuestra energía, nuestra fuerza. Vamos a regresar y a la cuenta de 3 abren sus ojos. 1, respiran profundo, sienten cómo su cuerpo empieza a reconocer su propia energía y su propio flujo energético. 2 y 3. ¿Cómo les fue? Bien, sí, interesante. Pesada, ¿no? Sí, Pesada. Bueno, vamos a agradecer a todas las personas que hacen favor de seguirnos y les vamos a dejar, aquí está pasando nuestro correo electrónico info@iraseman1ince.com o nuestra página web es www.iraseman1ince.com y nuestro WhatsApp es más 52 479 204 4973. Vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Bye. Bye.